Bueno, gracias a todos por estar acá. A esta hora habían charlas muy buenas en los otros auditorios, así que me siento responsable de darles un gran contenido, porque si yo no diera la charla, estaría en alguna otra charla seguramente bien entusiasmado. Y es mi primera vez aquí en la PyCon, así que muy contento de poder estar acá hablándoles. Bueno, esta charla está en GitHub, en mi GitHub, así que la pueden acceder, incluso durante la presentación ya está actualizada. Me pueden encontrar en Twitter y GitHub como Sebastiandres. En general, la mayoría de las redes sociales, cuando me meto suficiente a tiempo, alcanzo a agarrar el mismo nickname. Y bueno, trabajo en una empresa llamada Planner, pero todo lo que voy a comentar acá son desvaríos fuera de horario laboral, entonces todas las opiniones y críticas son a título personal. ¿Por qué esta presentación? Esencialmente porque hace algún tiempo traté de responder esta misma pregunta. Quería hacer una charla para chicos de primer año en la universidad y al final de la charla quería hacerles una encuesta. Quería hacer una encuesta interactiva para mostrar cómo se pueden manipular los datos. Y traté de googlear o de buscar en internet, porque ahora tenemos más opciones que solo Google. Y no encontré cómo poder, ¿verdad?, responder esta pregunta que yo me hacía. Entonces, en esa charla no lo pude hacer. Y después me puse a buscar cuáles eran las alternativas para poder hacer encuestas interactivas en Jupyter Notebooks con Rise, ¿sí? Entonces, la agenda tiene 4 puntos. Como pueden ver, como buen programador, vamos a comenzar la indexación por 0, como corresponde. Y voy a hablar brevemente sobre cómo hacer presentaciones con Rise. Y después 3 soluciones distintas, con complejidad progresiva, incrementada, sobre cómo hacer encuestas interactivas, ¿sí? La primera, la solución rápida que podrían tener en 5 o 10 minutos. Después la segunda solución, que es un poco más compleja, pero que nos permite acceder a los datos. Y la tercera solución es que no confiamos en nadie y queremos hacer todo por nuestra cuenta. Entonces, consejos sobre hacer presentaciones en general. Voy a tratar de hacer siempre trato de hacer presentaciones bien autocontenidas, entonces que tengan desde el inicio hasta el final todo lo que se necesita. Sobre hacer presentaciones en general, bueno, el contenido siempre tiene que ser pensado en la audiencia. Yo creo que ahí los ingenieros tendemos a optimizar nuestro tiempo de, ¿verdad?, speaker, más que el tiempo de la audiencia, y uno lo que hace es reciclar, ¿verdad?, presentaciones de varias presentaciones distintas y arma un Frankenstein y ¿verdad?, termina minimizando el esfuerzo. Lo otro es ensayar. También es ridículo que podemos pasar 3-4 días preparando una presentación, golpeando el teclado, mejorando esta imagen, moviendo una cosa 3 píxeles para allá, y nunca practicamos, ¿verdad? Y en realidad es la parte más importante, pensar las palabras precisas que queremos usar para, ¿verdad?, generar un mayor impacto y transmitir de mejor manera lo que queremos decir. Y lo otro, que creo que también es importante, es incrementar el desafío, ¿verdad? Si uno siempre presenta en la misma escala, en el mismo idioma, uno no va mejorando, ¿sí? Seguramente la próxima vez que me toque presentarle a algún cliente, va a ser mucho más fácil que presentar en la PyCon. Entonces, esto ya para mí también es una ganancia, ¿sí? Siempre tienen que pensar en el aprendizaje que ustedes como speaker también están recibiendo. Bueno, otro consejo es que si forma parte importante del día a día, si les toca presentar mucho, investiga y aprendan formas de hacer mejores presentaciones. Por ejemplo, hay un libro que yo considero bastante bueno, que es de Scott Berkum, que son confesiones de un speaker público y que, ahí se va a ver mejor, que tiene buenos consejos, pero además es fácil de leer, es entretenido, tiene harto humor, entonces se lee rápido. Y tiene consejos que yo creo que son cosas triviales, ¿verdad?, de sentido común, pero que a veces uno no las pone en práctica. Ahora, vayamos al tema que nos convoca, ¿verdad? Tenemos Python. Sobre Python tenemos IPython, que, ¿verdad?, creo que la mayoría conocen. Jupyter y Jupyter Notebooks. De aquí, ¿quiénes conocen más o menos Jupyter Notebooks? ¿Han trabajado y generado un Jupyter Notebook? Ya, la amplia mayoría, más de la mitad. ¿Y quién ha trabajado con Rise, que es una extensión de Jupyter Notebooks? 2 o 3 personas, ya. Ahí hay una carencia de mi parte porque yo pensé que la audiencia iba a conocer mucho más de Rise, entonces quizás podría haber preparado la mitad de la presentación de Rise y la otra mitad del tema de las encuestas, pero para su tranquilidad, Rise es algo extremadamente sencillo, ¿sí? Esencialmente, una celda de Jupyter se puede clasificar de manera adicional a que sea una celda de código o una celda de Markdown con ciertas propiedades de cómo yo quiero que se despliegue la celda, ¿sí? Puede ser una celda de tipo slide, que es una diapositiva normal, o que en realidad es como la primera diapositiva que se va a mostrar.
Si se fijan aquí, yo tengo animaciones, entonces la slide es la primera que se va a mostrar. Las siguientes que se van animando son de tipo fragmento, que se van revelando de manera progresiva. Hay otra subslide que es opcional y que permite cambiar el flujo. Si se fijan acá tenemos 4 flechitas y yo podría, además de ir hacia el lado avanzando hacia abajo, pero la verdad es que si uno quiere usar la misma presentación un par de días después, uno ya se olvida del flujo bidimensional, entonces es mucho más fácil perderse. Yo por lo menos evito usarlo porque me confunde a mí cuando estoy presentando. Skip es para saltar una slide que quizás teníamos, por ejemplo, un código que teníamos que configurar o algo que queríamos mostrar. Y las notas personales cuando uno está escribiendo. Típicamente cuando uno crea una presentación, uno debería partir por las notas, como pensando lo que uno va a decir, lo que quiere transmitir, y después resumir al mínimo el texto y las imágenes que nos permitan llegar a entregar ese contenido. Entonces es bueno tener esas notas también para uno mismo. Bueno, toda la información de RISE, de cómo configurarlo y cómo usarlo, está obviamente en el sitio de la documentación. Yo soy un usuario común, ni siquiera diría que avanzado, pero ahí siempre pueden encontrar todo lo que necesiten. ¿Y cómo funciona? Esencialmente tienen un Jupyter Notebook, le instalan la extensión RISE y además de que las celdas puedan ser de código de Markdown, aquí al lado les aparece un tipo de slide. Y simplemente van clasificando celda por celda si es de tipo slides, si es de tipo fragmento y no tiene más ciencia que eso, ¿sí? Después la van a presentar con ese botón, ¿verdad? Le ponen modo presentación y tal como lo tienen acá, uno puede irlas presentando, ¿sí? No tiene ninguna más ciencia que eso, ¿sí? Ahora, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué nos estamos complicando tanto la vida si tenemos Google, el equivalente en Google de PowerPoint y tenemos, ¿verdad?, varias otras alternativas cada vez más comunes, ¿sí? A mí me gusta porque es una presentación autocontenida, ¿verdad? Los ejemplos que vamos a hacer hoy día quedan dentro de la presentación. En cambio, cuando alguien tiene una presentación de PowerPoint y cambia y abre su terminal y hace un montón de cosas, después eso se pierde y si yo quisiera replicarlo por mi cuenta, ya no sé lo que escribió, quizás tengo que revisar el video si es que lo grabaron, o en el peor de los casos, si la persona que creó la presentación puso una imagen del código, tengo que volver a escribir todo el código, cuando acá yo podría copiar y pegarlo porque todo eso está fácilmente disponible, ¿sí? Otra cosa es, dice ahí, corregir cuando sea necesario, y es porque efectivamente yo puedo simplemente editar mi texto, equivocarme, y volver a corregirlo cuantas veces quiera, a diferencia de otros tipos de presentaciones, ¿sí? Y también puedo hacer participar a la audiencia. Como el código no está muerto, no es una imagen, yo puedo preguntarle ejemplos a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, en un curso yo podría decir, deme un ejemplo de una secuencia y programarla y aplicar un algoritmo de sorting o algo interesante pero que sea relativo a lo que al público le interesa, ¿sí? Y sí, incluso podemos ejecutar código en Python, ¿sí? Si estuvieron en la charla de ayer sobre X es Y, ¿verdad? Teníamos ese ejemplo y después teníamos este otro ejemplo. Le puse letras distintas porque a mí me confundió un poco el hecho de si que la asignación era por segunda vez tenía alguna influencia en el efecto y en realidad no, simplemente tiene que ver con, bueno, la charla lo explicaba mejor de lo que podía hacerlo yo, simplemente con funcionamiento interno de Python, ¿sí? Y podríamos hacer algo de este tipo en el cual tenemos algo sencillo. También sacando un ejemplo que se dio hace poco. ¡Oh! Había un error, ¿verdad? Eso pasa todo el tiempo cuando uno hace cosas con código, ¿verdad? Y la gracia es que es muy fácil de arreglar. Me dice dónde está el error y yo podría simplemente arreglar el código. Y también el hecho que esté todo unificado significa que al final de la sesión, con mis correcciones, yo simplemente puedo hacer un commit de mis cambios, publicarlo rápidamente y ya está la versión con el ejemplo que trabajamos y las correcciones disponibles para todo el mundo, ¿sí? Muy práctico. Entonces, yo he usado Jupyter RISE desde hace unos 4 años aproximadamente y he aprendido algunas cosas interesantes, ¿sí? Usar control más y control menos para controlar el aspecto, ¿sí? Inicialmente cuando me metí en esto, me metí a editar el CSS y a hacer como bien mañoso con la presentación, las fuentes y todo. Y me di cuenta rápidamente de que yo podía configurarlo para mi computador se viera bonito y después uno enchufa a cualquier otro
proyector que tiene una resolución del demonio y todo lo bonito que había hecho se había echado a perder. En cambio, con control más y control menos, ¿verdad?, se puede ajustar a lo que necesitemos en el momento. Es importante entregar parte del control del contenido al público y es muy odioso tener que venir a cada rato al computador, ¿sí? Entonces, teclado inalámbrico funciona muy bien. En las salas de clase también es entretenido porque uno puede ir con un estudiante y decirle, toma, ya, programa tú, ¿verdad? Y eso hace que baje la asistencia a los cursos, la gente le tiene miedo a programar, pero hace que las clases sean más interactivas, ¿verdad? Y les damos a los chicos la oportunidad de efectivamente meter las manos en el código. Una cosa buena como para hacer esto es que a veces cuando uno tiene un código que es demasiado complejo, si uno plantea el desafío, después escribir la solución podría tardar demasiado tiempo, ¿verdad? Sería un poco lento. Entonces, típicamente lo que yo hago es tener en una slide el desafío, poner a un chico, ¿verdad?, 5 minutos a tratar de resolverlo, no va a llegar probablemente, y después en la siguiente slide está la solución que es fácil de ejecutar, ¿verdad? Entonces también es algo que es un buen aprendizaje. Y por último, bueno, ya mencioné, Git es tu amigo, no vayan a perder algo porque se les perdió el computador, porque en general estas presentaciones como unen en Jupyter Notebooks el contenido, el código, son presentaciones que toma bastante tiempo hacer y perderlas es una lástima, ¿sí? Y lo otro es que hay que aprender a improvisar. Como estamos haciendo esencialmente cada clase es una live demo, las cosas nunca son como uno las planea, ¿verdad? Entonces hay que aprender un poco de improvisación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver hoy en día? Esencialmente, realizar encuestas interactivas sin salir del modo de presentación que tenemos en RISE, ¿sí? Yo estoy presentando y podría sin problemas cambiarme quizás algún sistema para hacer presentación, pero sería incómodo porque estoy tratando de juntar todo en un único sistema, ¿verdad? Ya junté texto, imágenes, videos incluso, el código. ¿Por qué me tengo que salir de la presentación para hacer una encuesta, para poder mostrar resultados, ¿sí? Esto fue lo que yo en su momento no logré juntar en una misma presentación. Y es interesante, ¿por qué queremos hacer encuestas? Porque es bueno tener retroalimentación durante la charla, ¿verdad? Típicamente en un salón de clases de 1 hora y media, uno puede hacer una pausa, hacer preguntas a los 45 minutos, y si no se entendió listas, ¿verdad?, o el concepto que estamos tratando de pasar al principio, no tiene sentido seguir avanzando, ¿verdad? Es perder el tiempo para el speaker y para la audiencia, y podemos quizás cambiar un poco el flujo de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿se puede? Es la gran pregunta, ¿verdad?, que yo me realizaba cuando estaba tratando de resolver esto. Bueno, obviamente sí, porque si no, no estaría presentando el cómo se hace. Y la respuesta ¿cómo? Es gracias a los iframes, ¿sí? No sé si conocen esta maravilla. ¿Qué es un iframe? Vamos a preguntarle a la Wikipedia. Wikipedia, con un iframe, respóndeme qué es un iframe, ¿verdad? Entonces, esencialmente un iframe es un elemento que permite insertar o embeber todo un documento HTML dentro de otro documento HTML, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto nos permite linkear cualquier cosa que se nos ocurra. En particular, el tema de la encuesta. ¿Sí? Bueno, y ahí tenía más ejemplos, no se ven, vamos a ver si ajustamos de nuevo, ¿sí? Y bueno, podríamos probar más ejemplos y ver qué pasa, ¿sí? Ahora, tengo aquí otro ejemplo que es interesante, vamos a verlo, y no cargó, ¿sí? Y esto no fue por un tema de conexión o que haya fallado algo, simplemente que hay muchos sitios que no funcionan. A mí me sorprendió que el de Python no funcionara, no me lo esperaba, pero típicamente Google, Facebook, Twitter y en general cualquier sitio que requiera autentificación, que quiera guardar información de los usuarios, va a evitar que el tráfico se rutee a través de alguien que ¿verdad?, le está incrustando una página web dentro de otra página web. Entonces tienen métodos para evitar que puedan hacer esa incrustación. Entonces los sitios se dividen entre los que permiten estar dentro de un iframe y los que lo prohíben de alguna manera. Y hace algún tiempo uno podía tomar una dirección y, por ejemplo, aplicarle un acortador de dirección, y en ese acortador de dirección como que se mareaba un poco el iframe y permitía igual incrustarlo, aunque no quisieran, pero eso ya lo arreglaron y no se puede. Así que simplemente hay dos tipos de sitios, ¿sí? Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Entonces, la solución de nivel 1 es
hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? Vamos a usar los iframe con alguna compañía especializada en encuestas interactivas, y aquí interactivas es la palabra clave. Por ejemplo, Poll Everywhere o Mentimeter o muchos otros que cumplen la misma función, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es ir ahí, ¿verdad? Y eso nos va a dar una encuesta. Eso debería haber dado la encuesta. Pueden intentar ir ustedes a la encuesta, la que está ahí. De hecho, venía en la siguiente pregunta, mientras yo trato aquí de solucionar. ¿Pueden acceder o no? ¿Pueden levantar la mano si lograron entrar? ¿No? Sale lo mismo que te sale en la pantalla. Todavía dice que tienes que habilitarla. Perdón. Activate. Sí, perdón. Estaba funcionando hace 5 minutos. No sé qué habrá pasado. Siempre hay algo que pasa. Entonces ahora deberían poder responder la encuesta, ¿verdad? Ya, entonces vamos a volver al modo presentación. Ya, ahí claro, me pareció a mí también, ¿sí? Y mientras ustedes votan, vamos a volver a mostrar. Y la gracia es que este sitio es muy interactivo y mientras ustedes votan se va a ir actualizando inmediatamente, ¿verdad? Entonces, al menos la versión que yo estoy usando es la cuenta gratuita, permite votar y nos permite ver los resultados casi en tiempo real, ¿sí? ¿Sí? Ya, la pregunta es un poco irrelevante, así que voy a saltar la respuesta. Y vamos a ir a lo siguiente. Y ahora, ¿cómo se debe usar? Tienen que seleccionar alguno de los proveedores que les mencioné, configurar la encuesta, obtener el enlace, ¿verdad? Incrustarlo con un iframe, obtener el gráfico de las respuestas, que típicamente es otro enlace, incrustarlo, probar que funcione correctamente. Es importante borrar las respuestas de prueba, ¿verdad? Si no vamos a estar alterando la muestra, ¿sí? Ahora, algo divertido que encontré es que Python nos permite responder esta pregunta filosófica de qué vino antes, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Ahí nos dice que fue primero la gallina, si uno hace un sorting de los Unicodes correspondientes, ¿verdad? Ahora, una segunda opción requiere un poco más de configuración, pero entrega más control, que es un sistema de encuestas tradicional como Microsoft Forms, Google Forms, etcétera, 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 ¿verdad? Y la diferencia es que nos permite acceder de alguna manera a los datos para que nosotros hagamos la encuesta, en vez de que alguien haga la encuesta por nosotros, ¿sí? Entonces ahora los links que típicamente nos dan estos sitios son gigantescos, entonces en vez de pedirles que tecleen eso, les voy a pedir que en su celular o dispositivo coloquen ese de ahí y deberían llegar a una encuesta de este tipo, ¿sí? Ahora, la gracia de este tipo de encuestas es que, por ejemplo, la de Microsoft nos da una capa de lenguaje, ¿verdad? Entonces nos permite hacer la misma encuesta ya en varios idiomas, si queremos hacer algo más internacional, ¿sí? Ahora, esa es la encuesta, ¿verdad? Mayúsculas y minúsculas son importantes para que puedan ingresar. ¿Qué debe cumplir un sitio de encuestas de este nivel 2, ¿verdad? Tiene que tener una encuesta que sea públicamente accesible a la audiencia. Puede que no sea incrustable, que yo no pueda mostrar la encuesta. Por ejemplo, Google Forms no me permite eso, Microsoft sí en este caso. Pero sí tengo un link que darle a la gente para que tome, ¿sí? Tiene que contar con gráficos en línea, los datos disponibles para descargar y de nuestra responsabilidad hacer una función en Python para poder interpretar los resultados y nuevamente probar que la encuesta funcione y borrar las respuestas de prueba, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver las respuestas que ustedes están dando. No sé si todos lograron accesar. Ahí están votando, alcanzaron a votar algunas personas. Este no se actualiza, entonces tengo que estar haciendo refresh si es que la gente va votando cada cierto tiempo. Lo que quiero hacer en este momento es, voy a ir al Excel que está asociado a esa encuesta, ¿verdad? Voy a abrirlo, lo voy a descargar y lo voy a procesar en local, ¿sí? Probablemente, uy, ahí hay hartas encuestas. Ahí sí. Voy a guardar con el mismo nombre que ya había trabajado antes para que sea más fácil. ¿Sí? Y entonces, descargué ese archivo, puedo ver si lo tengo en mi computador, ¿verdad? Lo reemplazó.
Lo voy a leer con Pandas, ¿verdad? Que me permite leer Excel. Si vieron la charla en la mañana de Wes, ¿verdad? Yo creo que este es algo increíble, ¿verdad? Que uno pueda tener un diccionario con data frames de Excel, cambia la forma con la cual uno se relaciona con los datos. Y uno podría decir, bueno, mirando las columnas, uno podría decir, ya, ¿cuál es la pregunta que me estaban haciendo? Y podría ver incluso los datos, ¿sí? Que aquí, por la configuración que tengo, se ve un poco pequeña, pero es irrelevante porque lo vamos a ver de otra manera. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, ¿verdad? Aplicar esta función que me cuenta los valores. Ahí tengo las respuestas. Está peleado entre el gato y Python, ¿verdad? Ganó el gato. Vergüenza. Aquí podemos hacer un gráfico sencillo simplemente aplicando el gráfico de barras horizontal, pero podríamos querer hacer algo un poquito más elaborado, ¿sí? Por ejemplo, acá aplicando un poquito más de propiedades, tamaño, alfa, el título, etc. Ah, mira, no me fijé que me quedó mezclado el idiomas, ¿sí? Podríamos corregirlo, pero creo que nos queda 8 minutos. No alcanzamos. Entonces, la solución de nivel 2 es elegir algún proveedor, crear la encuesta, obtener la URL pública de las preguntas, incrustarlas en un iframe, obtener los datos de alguna manera, usar una API o descargar los datos y graficar desde Python. Por ejemplo, con Google Forms se podía hacer exactamente lo mismo. Incluso creo que había una API que permitía descargar de manera más fácil el archivo, ¿verdad? Entonces podríamos haber hecho todo eso en una celda de Python de manera mucho más compacta. Pero no me permitía incrustar los gráficos. Entonces ahí hay un trade-off entre lo que quieran hacer, ¿sí? Y ahora, la solución nivel 3, como se pueden imaginar, niveles de complejidad progresivamente ¿verdad? Más, que requieren más tiempo, es hacer el sistema completo, ¿verdad? Una base de datos donde almacenar la encuesta y las respuestas, frontend y backend para poder traer los datos, mostrárselos al usuario, preguntar, guardarlos en la base de datos. Y en este caso lo que les voy a mostrar está hecho con MySQL, Flask, MySQL para Flask, Pandas, un poco de HTML, CSS y una librería de JavaScript que nos va a permitir graficar, ¿sí? Ahora, lo que se están preguntando es por qué alguien se sometería voluntariamente a este tormento de si tenemos algo más sencillo que podemos usar, ¿por qué vamos a querer hacer todo por nuestra cuenta? Y forma parte, yo creo, de una filosofía que mucha gente comparte, que yo le puse aquí filosofía XKCD por el webcomic, que es por qué hacer algo simple cuando podrías hacer algo extremadamente complejo, pero de la manera más simple posible para poder aprender algo en el camino, ¿verdad? O sea, no voy a reemplazar a Google Forms, no voy a reemplazar a Poll Everywhere, pero sí voy a aprender cuáles son los elementos mínimos, cómo se tienen que relacionar, y creo que va a ser entretenido hacerlo en el proceso, ¿verdad? Entonces, como dice aquí el webcomic, ¿me puedes pasar la sal? Dije, no, sí sé, es que estoy desarrollando un sistema para pasarte condimentos de manera arbitraria, pero son 20 minutos, pero nos salvará tiempo en el largo plazo, ¿sí? Ahora, esto probablemente, no sé si lo saben, cuando uno importa la antigravedad, llega al webcomic de Python, de XKCD. Es un poco largo como para leerlo en este momento, pero esencialmente dice que Python es muy bueno, ¿sí? Y lo pueden leer y lo pueden importar ustedes en su computador. Ese fue un Easter egg que colocaron hace bastante tiempo. 5 minutos. Ya. Entonces, tengo corriendo la solución en mi local, ¿sí? Le inventé un nombre que se llama Polite, porque es un sistema de Polite, ¿verdad? Muy clever, se me ocurrió cuando venía en el avión. Entonces la idea es un sistema mínimo que con Python, HTML y un poco de JavaScript me permita hacer lo que los otros sistemas me permitían hacer, ¿sí? Entonces vamos a crear una nueva encuesta. Y algo que yo quería hacer cuando empecé a desarrollar esto es escribir todo en un Markdown y que eso se procesara, me separara las preguntas, las opciones y hiciera todo por mí. No quería tener que escribir, no sé, pues 10 cajas, pregunta y acá otra cosa y acá otra cosa, dentro de la misma filosofía con la que uno escribe en Jupyter Notebooks, uno debería poder hacer las encuestas, ¿sí? Entonces lo interesante es que, por ejemplo, yo podría aquí sacarle el signo de pregunta y tratar de enviar esta respuesta y me dice que hay un error en formato, ¿sí?
Y si yo corrijo eso, lo voy a poder enviar. ¿Sí? Yo puedo irme, como está en Flask, puedo preguntar por cualquier encuesta, pero por defecto puedo mostrar la última. ¿Sí? Entonces yo podría hacer esa pregunta. Les voy a mostrar que esto no tiene ningún dato, mientras tanto está vacío, pero si respondemos la encuesta, Python nunca nos va a, ¿verdad?, give up y hacernos llorar. Bueno, no sé si eso sea tan cierto, pero bueno. Y ahora tenemos los datos, ¿sí? Voy a votar por alguna otra cosa más para que sea más interesante el gráfico. Y ahora tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos 2 respuestas para hacernos llorar y nunca nos rendirá. Y podríamos mostrar, por ejemplo, perdón, lo voy a hacer acá porque necesito más precisión. Podemos hacer un gráfico de barras. ¿Sí? O un vilipendiado gráfico de torta, ¿verdad? Ahora, el código, si lo quieren mirar en detalle, que yo creo que tiene valor en sí mismo, como ver estos ejemplos minimales de cómo se relacionan, está ahí. En ese tiempo no tenía el nombre del sistema, entonces no le puse nada más clever. Y hace uso de muchos recursos públicamente disponibles. Yo no me creo como muy inteligente por haber pegado pedazos de Lego distintos, ¿verdad?, y haber hecho algo que funcione. Había una fuente que de hecho está disponible para IPython. Si ustedes quieren hacer gráficos en Jupyter Notebooks, pueden hacerlos con las letras de XKCD. Existe una librería que permite graficar en JavaScript como XKCD, que es como este sistema como dibujado con plumón. Y una cantidad vergonzosamente alta de búsquedas en Internet y en Stack Overflow, ¿verdad?, para poder pegar y combatir todos estos errores que aparecen. Ahora, creo que no nos va a dar el tiempo, pero el transformar un texto en Markdown a una serie de preguntas y respuestas, poder clasificar si era pregunta simple o pregunta múltiple, fue algo interesante de diseñar, ¿verdad? Por ejemplo, no hay una convención que nos permita definir simple o múltiple, entonces tuve que inventar una, partiendo por preguntas todo lo que va antes de 2 puntos, y yo definí asterisco y ¿verdad?, este signo así. Otra opción podría haber sido menos para una respuesta, más para más respuestas. Una mala opción es usar O y M porque está contenido en palabras, entonces ¿verdad?, no permite hacer una buena separación de las preguntas. O por como el botón y M por múltiple, que en algún momento se me ocurrió. Esa es la función de Markdown, es una función muy poco optimizada, es como ojalá que sea legible y que cumpla lo que pide, ¿verdad? La podemos ejecutar. Y esto es un poco lo que yo opino que tienen que hacerse en las charlas y particularmente en el aula, ¿verdad? Poner a prueba las cosas. Ya está, el formato está ok, bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo mezclo formatos, ¿verdad?, que al principio mi código lo permitía? Bueno, aquí me dice que no lo puede parsear, que hay un error, y eso es porque acá en el código en una parte me dice que no pueden ser iguales, no puedo tener opciones simples y múltiples. ¿Sí? Entonces, terminando y cerrando ya las ideas, la encuesta de nivel 1 es trivial, es una versión limitada gratis y tiene gráficos predefinidos, ¿verdad? Es bueno, es rápido y el hecho de que sea interactivo es interesante. Si quieren mostrar a la audiencia lo que está pasando, pero probablemente van a tener que pagar para poder tener los datos de vuelta. La encuesta nivel 2, ¿verdad? Yo considero que es un buen equilibrio, es simple, también la versión gratis probablemente es suficiente para lo que necesitan. Los gráficos puede ser el que viene por defecto o pueden configurar algo que sea lo que a ustedes más les gusta y pueden tener acceso a los datos, ¿sí? Y la encuesta nivel 3, ¿verdad?, es bastante complejo, toma bastante tiempo. El deployment puede ser complejo. Intenté hacer un deployment sencillo y gratis y me tomó más tiempo del que yo había considerado. Entonces, no podemos hacer esa encuesta acá en vivo y en directo. Podría ser suficiente, ¿verdad? Desventaja es que si el tiempo es dinero, ¿verdad?, me costó mucho más esto que cualquier otra cosa.
Los gráficos hay que configurarlos, pero uno puede llegar a algo bastante agradable, ¿verdad? Puede dejarlo como uno quiere. Y una ventaja es que tiene acceso completo a los datos, una desventaja es que hay que almacenar los datos, ¿verdad? Hay que diseñar todo el sistema que nos permita hacer eso, ¿sí? Y llegamos a la parte de las preguntas y los dejo con una última encuesta sobre la charla, ¿verdad? Para que me puedan decir qué les pareció, si les gustó, si faltó algo, y muchas gracias por estar acá. Aplausos a Sebastián, por favor.